Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de conservación de energía y vamos a hablar para un caso especial en el cual se requiere un suministro de energía mecánica, es decir, la implementación de una bomba. Y prácticamente pues este escenario sucede cuando se requiere desplazar el fluido desde una zona baja hasta una zona alta. Bueno, como ustedes ya saben, en el anterior video estuvimos hablando sobre la energía mecánica y dimos unas definiciones, la cual pues era la energía que se puede convertir completa y directamente a trabajo mecánico. También estuvimos dando esta ecuación, la cual está constituida por tres tipos de energía. El primer término pues hace alusión a lo que es la energía del flujo y pues tiene que ver con la presión y la densidad. El segundo término hace alusión a lo que es la energía cinética, la cual tiene que ver con la velocidad, y el último término que se encuentra acá tiene que ver con la energía potencial, que depende de las alturas. También recordemos que como estamos hablando de la conservación de la energía, eso significa que tenemos que evaluar el cambio de la energía mecánica. Y para evaluar ese cambio, siempre vamos a tener que utilizar dos puntos de control para saber si esta energía se está preservando o si se está conservando. Y en el anterior video habíamos dado una pequeña introducción de que el suministro de energía se debe es cuando el delta, es decir, el cambio de la energía mecánica, que se evalúa en dos puntos, pues es mayor a 0, es decir, que da un valor positivo. Bueno, para poder comprender bien esta explicación y entender bien ese escenario de cuándo se requiere un suministro de energía, vamos a plantear este escenario, en el cual vamos a tener una planta de potabilización, la cual conduce el fluido hasta una zona baja, y desde esa zona baja va a impulsar el fluido hasta una zona alta, donde se encuentra esta urbanización o estas casas, mediante lo que es un motor y una bomba. Eso claramente quiere decir que necesitamos suministrar energía desde esta zona baja hasta esta zona alta. Y como es de costumbre, ustedes ya saben que es importante establecer la zona de referencia o el origen del sistema de coordenadas que vayan a utilizar. Recordemos que esta línea punteada que se encuentra acá horizontal es pues mi línea de referencia para establecer las alturas, y pues uso las variables convencionales, lo que es X, Y y Z. Ahora, para realizar este análisis, cuando tenemos que hablar sobre el cambio de la energía mecánica, ya les había mencionado que necesitamos establecer dos puntos de control. El primer punto lo voy a establecer donde se encuentra la zona baja, es decir, antes de que se encuentre la bomba, es decir, un puntico antes, no dentro ni después, solamente antes. Se va a hacer mi punto de control número 1. Y vamos a establecer otro punto de control número 2 que se encuentra donde están las urbanizaciones, o al menos esta casa que se encuentra acá. Como tenemos nuestra línea de referencias, nosotros podemos tener lo que son las debidas alturas. Por ejemplo, tenemos lo que es Z1, que vendría siendo la distancia desde la línea de referencia hasta el punto de control. Y asimismo vamos a tener lo que es Z2, la misma distancia de referencia desde la línea de referencia hasta el punto de control número 2. Si nosotros trazáramos unas líneas imaginarias horizontales que pasen a través de estos puntos, vamos a encontrar algo muy importante, y eso va a ser el cambio de la altura, es decir, el delta Z, que nos va prácticamente a decir cuánto es la altura que tiene que viajar el fluido desde una zona baja hasta una zona alta. Y pues esto, al ser un cambio de altura, prácticamente hace alusión a lo que es la energía potencial, es decir, el último término de la ecuación que está acá. Pero como es cambio de energía, pues ese delta Z estaría en esta diferencia, que sería de Z2 menos Z1. Pero bueno, vamos a hacer entonces los análisis de cada uno de estos términos, de lo que se encuentra acá, para ver si en realidad esto nos va a dar positivo. Entonces, para hacer esos análisis, pues ya tenemos nuestros puntos establecidos y vamos a hacerlo sobre las variables. En este caso, porque estamos hablando de un fluido incompresible que es agua, pues la densidad va a ser constante y las únicas variables que van a cambiar va a ser las presiones. Entonces, vamos a tener que si comparamos la presión 1, es decir, de este punto respecto a este punto 2, puede ser, y es mayor probable, de que la presión 1 sea mayor a la presión 2. ¿Por qué razón? Porque la presión 1 está sujetando o tiene más columnas de agua, es decir, soporta más presión sobre este punto, mientras que el punto 2 no tiene tanta columna de agua. Entonces,
Esto pues aquí va a ser muy importante que ustedes recuerden los análisis de hidroestática o de estática de fluidos para poder que entiendan un poco cómo funciona el tema de las presiones. Prácticamente el punto 2 podría estar solamente influenciado por la presión atmosférica si se encuentra en un tanque abierto, mientras que en el punto 1 tendría la influencia de la presión atmosférica más la columna de agua que se tiene acá. Por esa razón fue que dije que la presión 1 es mayor a la presión 2. Y si nosotros miramos esta delta P, es decir, esta diferencia de presiones, pues eso significa que este término de acá va a ser negativo, por eso es menor a 0. Ahora, si miramos las velocidades, que sería la siguiente variable y la que pertenece a la energía cinética, pues vamos a encontrar que la velocidad 1 puede ser menor a la velocidad 2. Bueno, esto es un poco más difícil de comprobar con este escenario. Usualmente se requieren medidas cuando se habla de análisis ya en campo, pero podemos basarnos en algo muy importante y es en la ecuación de continuidad. Recordemos que entre mayor sea el área o el diámetro de la tubería, menor va a ser la velocidad. Si ustedes notan acá esto, pues yo voy a asumir acá que este es el diámetro que tiene la tubería y se ve que es más grueso y que es mayor respecto al que está llegando en el punto 2. Entonces, por lo tanto, pues yo digo que la presión en 1 va a ser menor a la presión 2. Y eso nos estaría dando que este término en la parte de acá sería positivo. Finalmente tendríamos el último término, que es prácticamente el que nos asegura algo, y es que sí se necesita un suministro de energía. Creo que parece lógico que el agua, al estar en una planta baja, es decir, en una zona que se encuentra por debajo del punto 2, no va a subir por sí sola, es decir, no, la gravedad se lo va a impedir. Y fácilmente podemos concluir que Z1 pues sí es menor a Z2 y por lo tanto este término va a ser positivo. Y al hacer ese término positivo, ¿cierto? Pues es que nos va a indicar que la velocidad a ser positivo, este término positivo y este negativo, estos dos al ser positivo es posible que toda esta diferencia o el cambio de la energía sea positivo, indicándonos que sí se necesita un suministro de energía, es decir, que sí se necesita establecer una bomba para desplazar el fluido desde esta zona baja hasta esta zona alta. ¿Y esto cómo se puede reconocer dentro de esta ecuación de energía mecánica o dentro de esta ecuación de cambio de energía mecánica? Bueno, pues eso hace alusión a lo que es la implementación de la energía mecánica de una bomba y lo vamos a utilizar con esta variable que vendría siendo una E con un subíndice B. Ahora, si yo reemplazo esto, término, ¿cierto? Lo voy a reemplazar y voy a decir que eso es lo que me va a indicar cuando sea positivo, va a estar en esta parte de la ecuación. Pues yo puedo igualar la ecuación de esta manera, ¿cierto? Es decir, que todo este cambio de acá, siempre y cuando sea positivo, me va a dar este término que tenemos acá para la energía mecánica de la bomba. Y quiero que noten algo muy importante y es que si yo reajusto esta ecuación nuevamente, es decir, si la separo por los puntos de control, digamos que en el lado izquierdo, el punto 1, y en el lado derecho de la ecuación, el punto 2, nos va a quedar la ecuación de esta forma, donde nos está mostrando que todo lo que tiene que ver con el suministro de energía, lo que tiene que ver con el aumento de la energía mecánica o la implementación de una bomba, iría en esta parte izquierda de la ecuación. Tal vez algunos de ustedes que están familiarizados con la ecuación de Bernoulli van a encontrar que todo lo que está relacionado con la bomba se encuentra en esta parte de acá y la razón es precisamente la que acabamos de hacer debido a esos análisis de cambio de energía. Bueno, fluidómanos, espero que les haya gustado este video, tengan en claro en qué momento se necesita el suministro de energía mecánica. Más adelante les estaré hablando sobre algunas simplificaciones que se deben considerar para el manejo de estas ecuaciones, especialmente de la ecuación de Bernoulli, no se lo pierdan. Recuerden que la mejor forma para apoyar este proyecto es compartiendo el material. Nos vemos en una próxima.